¿Por qué creen ustedes que el ser humano, el hombre, se consagra o se podría consagrar al demonio, a Satanás? Esa es la pregunta que planteamos hoy en este nuevo episodio de la segunda temporada del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran ciudad de México, bajo custodia de San Miguel Arcángel, que apenas ayer, en el día que grabo esto, apenas ayer fue su fiestecita y la parroquia de ahí de San Miguel, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, hubo misas todo el día y estuvo a reventar. Así, por ejemplo, en la misa ya de la una, las dos hubo mariachis. Estaba, en verdad que prácticamente no cabía nadie, ¿no? Siendo lunes, día laboral, este, pues eso es bastante buena noticia, ¿no? Porque si bien en ocasiones hablamos de que puede ser, quizá podría parecer como un tanto pesimistas, ¿no? Por todo el avance que lleva el mal humano y el mal demoníaco, que siempre actúan en una simbiosis, en una fusión, en una complicidad, que realmente no actúan uno sin el otro. Y no estamos hablando del mal es decir, de esa esencia o de esa proclividad del ser humano al pecado, que a lo mejor en la mañana te levantaste enojado y que le ganaste el asiento, el lugar de estacionamiento a alguien en camino al trabajo, ¿no? Una cosa así. No estamos hablando de eso, estamos hablando de realmente ataques abiertos, en esto que claramente podemos distinguir como una guerra espiritual, ¿no? Y entonces cuando realmente escarbamos en la historia, tanto en la historia reciente como un poquito más hacia atrás, en verdad si fuéramos conscientes de la gran destrucción entre ser un... Y no estamos hablando de una guerra que por supuesto tiene que ver con ello, y no estamos hablando desde un aspecto humanista, ¿no? Que hay, o sea, y que ahorita ponemos una canción de Pablo Milanés, ¿no? Para creernos buenas personas y grandes seres humanos. No, no estamos hablando de esas tonterías. O sea, no estamos hablando de ese humanismo soso, el humanismo de la empatía, el humanismo, por ejemplo, que tanto le gustaba propagar al Papa Francisco, ¿no? O sea, ese humanismo de la ONU, ese humanismo de las ONG o de la poesía, ¿no? O del arte y la cultura del hombre contemporáneo. No, no estamos hablando de, de, de un, insisto, una clara o claros ataques contra la iglesia, contra Dios. O sea, es Satanás contra Dios. Porque ni siquiera lo podremos decir al revés, ¿no? Pienso. O sea, es del mal contra el bien, es destruirte porque quiero llevarme entre las patas al mayor número de almas posible. O sea, si estuviéramos realmente conscientes de eso, o sea, de ese daño que realmente, pues, es muy difícil ponerle, aunque podemos hacerlo, pero es muy difícil ubicarlo en el tiempo con suma exactitud, porque el demonio siempre actúa tras bambalinas, en la oscuridad. ¿Cuál es la esencia de los masones? Es, ellos te van a decir que son librepensadores, son amantes de la ciencia, del conocimiento, de la naturaleza, de todas esas patrañas. O sea, el demonio nunca se va a decir, te va a decir, hola, soy el demonio, buenas tardes, o sin el buenas tardes, ¿no? Pues ya eso sería lo de menos. Hola, soy Satanás y lo que quiero es destruirte y llevarte al infierno conmigo. Eso, o sea, él nunca lo va a decir. No va a sacar unos folletos y unos formatos para que los firmes. Y como he dicho, ¿no? Te va a pedir una copia del INE o algo así, ¿no? No, no es así. Bueno fuera, pero no es así. O sea, te lleva con engaños, o sea, es el embaucador, el engañador. Esa es, digamos, una de las, pues de las facetas de los significados del demonio.
el engañador, el embaucador, el charlatán, y por el otro, y por el otro lado, el que divide, ¿no? O sea, el que... Y lo logra hacer, o sea, él tiene una capacidad en nuestro alejamiento de Dios, pero yo he visto, o sea, yo he visto, he sido testigo cómo con una facilidad tremenda rompe, por ejemplo, un grupo de oración. O sea, es decir, podemos decir, nuestro alejamiento de Dios, y híjole, cuidado, ¿eh? O sea, yo he estado ahí bien cerquita en esos grupos de oración que son muy devotos, me constan, ¿no? Y buenas personas, pero tantito aprovecha nuestros pecados. O sea, en cuanto empezamos a pecar por, a lo mejor, por ejemplo, en un grupo de oración, pues puede ser, pues a lo mejor vanidad, un poquito de soberbia, ¿no? Un poquito que, pues yo quiero controlar al grupo, y quizá con buenas intenciones, ¿no? Pero ese detalle lo aprovecha para dividir ese grupito de oración que podían venir haciendo las cosas bien, de todo, con buenas intenciones, ¿no? O sea, es muy fácil que divida hasta grupos de oración, familias, proyectos, matrimonios, proyectos de sociedades, de negocios, ¿no? Oye, vamos a vender hamburguesas, ¿no? Y ahí estás con tu cuate o con tu hermana o con quien sea, ¿no? Con alguien usualmente de mucha confianza. Esa es la cosa escabrosa, ¿no? Alguien que dices, bueno, pues es mi super compa, o mi carnalazo, ¿no? O mi brother, o mi familiar, y de repente, pum, ¿no? Se va todo por el drenaje. Tiene esa gran capacidad, ¿no? Simplemente aprovechando un resquicio. Entonces, sí, o sea, si fuéramos conscientes de este asunto del inmenso mal, que lo podríamos ver muy claro históricamente, ¿no? La creación de la masonería en el siglo XVIII, grandes movimientos históricos como la Revolución Francesa, y las guerras de independencia, por ejemplo, en Latinoamérica, en la Nueva España, que pueden tener buenas intenciones, y desde luego que las tenían, pues, ¿no? La libertad de una nación, o la intención de crear una nación, como fue en el caso de México y de muchísimas naciones latinoamericanas, ciertamente rompiendo un yugo español que en decadencia, en un yugo español que además de todo cayó en sus excesos y demás, ¿no? O sea, como siempre he dicho, Dios no mandó a los españoles por santos, ¿no? Los mandó por católicos. Los españoles fueron un instrumento de Dios. Sin embargo, y podemos jalarle para adelante, ¿no? O sea, el México moderno lleva ya que son más de 200 años, gobernados por la masonería, ¿no? O sea, prácticamente, poquito ya más de 200 años. Entonces, y no olvidemos el carácter satánico que es su esencia. Tienen insisto, ellos se dicen o sea, preocupados por la democracia, por el conocimiento, por el ecologismo. A los masones les preocupan todos los grandes temas de interés de la humanidad, ¿no? Pero nunca dicen, bueno, sí, bueno, y para todo esto soy satanista. Incluso, o sea, Satanás es como muchos masones, porque si bien hay unos rabiosos masones, rabiosos así, ¿no? Que como Juárez, como Benito Juárez, por ejemplo, como Plutarco Elías Calles, como tantos, como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, etcétera, ¿no? O sea, rabiosos masones abiertamente confrontados con la Iglesia Católica, no que ni me venga a ver, ¿no? Vi por ahí, descubrí una entrevista en la revista Proceso del el que fue secretario de Gobernación en el sexenio de López Portillo. Un día les voy a leer, en realidad pues, ahí se ve, ¿no? El gran odio contra la Iglesia Católica, ¿no? O sea, de este tipo tremenda, o sea, completamente enfermo. Y que hace revelaciones muy interesantes de cosas que yo ya les he contado, pero que él nos lo corrobora.
Entonces, el daño ha sido inmenso. Después, pienso que sobre todo en el siglo XX, la infiltración de masones, satanistas, toda clase de degenerados y pervertidos y mafiosos, o sea, que olieron sangre, es decir, había ahí business, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ponerme una sotana? Venga, ¿no? Soy talla grande, soy talla L, o sea, denme la mía, ¿no? Yo quiero una, así, una que no raspe en el cuello, o sea, con tal de si hay varo ahí, si hay texto, si hay, bueno, venga, ¿no? Soy capaz, somos capaces de todo. Pero aún así, aunque ese daño que ha costado millones de almas, o sea, la salvación, la condenación más bien de millones de almas, también es cierto una cosa que el otro día platicaba con alguien. Bueno, pese a todo eso, pese que se puede demostrar muy fácil, la demolición de la Iglesia Católica, el rito tradicional, la misa tradicional, que es la presencia de Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el altar por el perdón de nuestros pecados, ese es el rito. Un sacrificio al cual tú debes de llegar en la forma más digna. Es decir, habiéndote arrepentido de tus pecados. Pues si no, o sea, llegas más puerco que, pues, no sé, que el perro cuando se sale a la calle, ¿no? Cuando lo llevas en la mañana al parque y ya llega con todas las patas puercas y, bueno, nada más llega, como hay una foto, ¿no? De unos perritos que nada más les queda limpia la cara, ¿no? Entonces, eh, es todo un ritual que es el centro, pues, ¿no? Uno de el núcleo, una de las cuestiones primordiales en la doctrina católica. Quita eso y quitas todo. Es decir, bueno, pues ya no hay nada ahí, pues, ¿no? Ellos, los masones, protestantes, satanistas, fueron los que escribieron nuestra misa, la misa que hay en todas nuestras parroquias, excepto aquellas excepcionales en las que todavía se conserva el viejo rito, ¿no? El rito tradicional, coloquialmente llamada misa tridentina. Entonces, si bien es cierto que esa demolición de la iglesia, que va con la demolición de todo lo demás, o sea, la demolición de nuestro concepto de familia, de nuestro concepto de matrimonio, incluso de nuestro concepto de seres humanos, de nuestra moral, y que ahora es simplemente una cuestión de placer, de individualismo, del yo, del disfrutar, del placer, de un placer inmediato, muchas veces a través de la sexualidad, y que si yo quiero, puedo, me embarazo, pero puedo, con la falacia de que mi cuerpo, mi decisión, pues puedo deshacerme de la consecuencia de mi pachanga, ¿no? Cuando realmente no, o sea, tú estás tomando una decisión por algo que está en tu cuerpo, pero que no es tu cuerpo, sino porque además de todo tiene material genético completamente diferente al tuyo. Comparten, por supuesto, en tanto madre, pues, ¿no? En tanto ser, ente que alberga en su vientre a ese nuevo ser en formación y en gestación. Que dicen, bueno, es que todavía no es una persona. Bueno, sí, ciertamente, todavía no puedes sacar pasaporte, ¿no? Todavía no le vas a sacar CURP. Pero si lo dejas crecer, si lo dejas, si lo dejas ahí, pues, ¿no? Si no le haces nada, va a crecer y al rato va a ir al kinder, ¿no? Va a nacer y al rato va al jardín de niños, ¿no? Eso dalo por hecho. En la gran mayoría de las situaciones, ¿no? Bueno, entonces, aunque eso ha pasado, aunque eso es evidente, aún así, mmm, Jesucristo no nos ha abandonado. Jesucristo no nos ha traicionado, no ha dejado de cumplir sus promesas. Él nunca ha faltado a su promesa. Entonces, ¿a su promesa de qué? De estar con nosotros, de bendecirnos, de estar cuando lo invocamos, de ser muy claro en esta cuestión de la persona que está en pecado y la que trata de dejar de estarlo, de la persona que trata de seguirlo. Es, esa, esa promesa sigue en él.
O sea, del Hijo de Dios que viene a salvarnos y no a condenarnos. Esa promesa se mantiene. Y de hecho la alianza, la alianza de la nueva alianza de lo que vivimos en la consagración de la misa, esa es una alianza eterna. La otra, los judíos, ¿no? Bueno, el judaísmo es una religión obsoleta que ha caducado hace 2000 años, ¿no? Ellos lo saben y están completamente obnibulados, ¿no? Obstruidos, completamente cegados de la mente, ¿no? He estado investigando y parece ser que esa estrella que tienen ahí, ¿no? Que se dice muy pura, pues es una estrella, la estrella, esa estrella de 5 picos, es una estrella que viene de toda la cuestión ese del esoterismo, la estrella de David, todo el esoterismo y toda la cosa esta, mm, cuando decimos además pueblo judío, estamos hablando de algo muy ambiguo, ¿no? O sea, de eso podemos hablar en otra ocasión. O sea, no hay un pueblo específicamente que sea un pueblo puro, ¿no? O sea, los mexicanos, ¿qué somos? Bueno, podemos pensar en una combinación de ciertos factores, pero que de todos modos somos muy diferentes, aunque compartimos, estoy hablando genéticamente, ¿no? Y podemos hablar fenotípicamente, es decir, nuestra apariencia, con todísimas las diferencias abismales, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones que están muchísimo más desarrolladas y esas cosas, ¿no? Entonces, pero podemos hablar de una nación mexicana pura, que no existe tal cosa. Pueblos originarios, no existe eso. Esa es una de las grandes tonterías académicas, ¿no? O sea, y si hablas de los argentinos, de los brasileños, los propios españoles, o sea, para donde le jales. Si hablas de los judíos, no, es un completo desorden, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, en verdad, cuando estás hablando de judíos, ¿qué es eso? Creemos que es un pueblo elegido que ha permanecido virgen, amurallado, impermeable al paso del tiempo. No, claro que no, eso por supuesto que no. Pero bueno, decía eso, no tenemos derecho a perder la fe, ¿no? No tenemos derecho a perder la fe en Jesucristo. No tenemos derecho a dejar de orar como nos lo pide eh, la Virgen María, nuestra Santa Madre la Virgen María. No tenemos derecho a eso, porque el Señor no ha faltado a sus promesas, ni nos ha dejado, ni nos ha abandonado. O sea, podemos nosotros hablar de todo, que insisto, mm, yo podría decir, algún día van a descubrirlo todo. Algún día la venda va a caer de sus ojos, puedo decirlo. Pero no estoy seguro, o sea, no estoy seguro si después o sea, en la siguiente etapa de nuestra existencia, ya no como seres vivientes en este planeta, ¿no? Sino en otro estado, en un estado almático, 100% o espiritual, en otro sitio, dejémoslo así. No estoy seguro si ahí igualmente se nos sean reveladas esas verdades, ¿no? Pero por lo menos nos vamos a dar una idea de todo el daño que causa ese demonio y de cómo se confabula con la maldad humana, con la vida de pecado humana, para ir contra Dios y para destruirnos a nosotros. Entonces, no tenemos derecho a eso, ¿no? A perder la esperanza, a dejar de orar, a dejar de ir a misa, porque Dios no ha faltado a sus promesas, ¿no? Pero entonces, volviendo al punto inicial, ¿qué es lo que, qué es lo que hace a un ser humano consagrarse al demonio? Y la respuesta no es sencilla y tampoco tiene que ver con una sola cosa. Tiene que ver con muchísimas cosas. La primera es la estupidez, ¿no? O sea, en primer lugar yo pongo la estupidez, ¿no? La ignorancia, que no sabes lo que estás haciendo. Pero hay otras personas que sí saben, ¿no? O que tienen una idea más precisa. O sea, sí saben quién es aquel, ¿no? El de los cuernotes, ¿no?
el loco, ese naco que se cree Dios, ¿no? Con mucho poder, pero que siempre está urdiendo estupideces, no sabe otra cosa. O sea, básicamente usa su poder, o sea, en su ardor, que él no terminó siendo ese ser que era antes, el, eh, el ser hermoso, el gran ángel, Lucifer, ¿no? Que terminó metamorfoseado en su maldad, en su envidia, en su soberbia, en su falta de humildad ante Dios, ante sus decisiones, de que Él tenía un plan, o sea, Él tenía un plan y tenía un plan con nosotros, ¿no? Eh, y que el universo no se iba a centrar en el fulano ese, ¿no? Ahí se convirtió en una bestia horrible, completamente esquizofrénica, ¿no? Loca. Bueno, entonces, en primer lugar es la estupidez, eso está claro. Ellos se dicen, como digo de los masones, ¿no? Grandes libres pensadores. ¿Libres pensadores de qué, no? O sea, amantes de la ciencia. Existe una ciencia masona, que ya lo he hablado, ¿no? O sea, a ver, aquí es solo conocimiento, aquí solo es nuestra razón, aquí es el hombre de aquello que puedes ver. Ah, pues no, no manches, ¿no? O sea, como si pudieras ver qué es, o aquello que puedes medir, predecir. Nunca han predicho nada sobre un temblor, por ejemplo, y existe una ciencia llamada sismología. La psicología son puras patrañas y es ciencia. La economía, ¿no? O sea, cantidad de estupideces que ha hecho la economía, y pues eso es una, al menos es un área del conocimiento. Nadie ha visto el amor y no dudamos que exista. Nadie ha visto tal cual el odio. Vemos las consecuencias de la manifestación de. Puedes ver las manifestaciones o las consecuencias del ejercer ese amor, de ese odio, de esa pasión, ¿no? Pero o sea, las flores y los chocolates que le llevas a tu morra, pues esas son las expresiones, pueden ser las expresiones del amor, ciertamente, pero no son el amor en sí. O un neurocientífico puede escanear el cerebro lleno de neuroquímicos de una persona enamorada, ¿no? Hasta en la azotea de dopamina, de serotonina, etcétera. Sí, por supuesto, pero eso no es el amor. O sea, esa es la manifestación, esa no es la causa, es la consecuencia neuronal del estado de enamoramiento. ¿Alguien ha fotografiado esas pasiones humanas? No, y no dudamos que existan, ¿no? Bueno, pues así con Dios, ¿no? Entonces, es esa trampita de los masones, de los librepensadores, ¿no? De los amantes de la ciencia, de los amantes del conocimiento. Son estúpidos nada más, soberbios y todo, ¿no? Bueno, pero entonces, en primer lugar es la estupidez. Segundo, yo pienso que, bueno, no es en orden de aparición, o sea, el primero, ¿por qué se consagra a alguien a Satanás? Por idiota, o sea, primero, ¿no? Pero ya en los siguientes, eso en orden de, los siguientes no son en orden de importancia. Uno es la holgazanería, porque Dios te exige. O sea, estando con Dios tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano y te pone una misión y luego ya está otra y luego otra y luego otra. Y, y, y haces tus rezos y haces, incluso vean en Job, o sea, deja que el demonio te esté fastidiando, ¿no? Y tú estás ahí corriendo y te está pisando los talones y está en esto, ya te llenó la cocina de cucarachas. O sea, Dios te quiere así como una hormiguita. Decía el otro día en un canal muy bueno que se llama algo así como un canal español, Refugio Zavala, y que decían, ¿no? Bueno, ¿y cuándo te da descanso el Señor? Cuando te mueras, ¿no? Porque sales de una y ya te metiste a otra. Claro, eso no quiere decir, bueno, pues que a lo mejor el domingo en la tarde estás tranquilo, ¿no? El sábado, ¿no? Viste cómo el América le metió un goleo a los Pumas, le metió 4 goles. Bueno, pues eso sí.
pero al otro día hay que levantarse temprano, a ir por la barbacoa, a trapear, o sea, es una, o sea, y en muchas ocasiones te bendice prácticamente así, simplemente por su carácter, su condición de padre amoroso, misericordioso y todo, pero en otras hay que ganárselo. Mientras que con aquel huevón no hay que hacer eso. O sea, decir, bueno, te consagras, le entregas una cabeza de cabra, ¿no? Una cosa pestilente, le encantan las moscas, le encanta el excremento. Entonces, bueno, pues simplemente eso. Pero no tienes que ser bueno, no tienes que ser honorable de verdad, no tienes que luchar contra el pecado, contra la tentación, ¿no? Decir, ay, va la vecina que está bien guapa. No tienes que luchar contra eso. Es una lucha constante contra el pecado, yendo hacia, trabajando, luchando contra las tentaciones. ¿Cuándo se terminan las tentaciones? No, pues no, esas no se terminan. Sale una chica guapa por acá, está por ahí el bar que siempre te gusta, se te antoja una cubita, cantidad de cosas, ¿no? ¿No? O por ahí la tentación de mentarle la madre al que le va a los Pumas o a las Chivas, y tienes que luchar con eso, ¿no? Bueno, entonces, y a veces las cosas que te las tienes que ganar, pero con lo advertía, con el sudor de tu frente, bueno, allá en apariencia son más fáciles. Claro, ¿cómo te las va a cobrar el demonio o cómo te va a traicionar? Ese es otro boleto. Pero él te puede dar, o sea, él te puede dar algo sin tú tener un talento, ¿no? Que tú hayas desarrollado. Por eso muchísimos músicos, muchísimos actores se consagran al demonio. Por ejemplo, Bob Dylan. Bob Dylan, que tú dices qué horrible canta, ¿no? ¿Cómo es, que está considerado? Él ganó el premio Nobel de literatura, ¿no? Él reconoce que él se consagró al maligno. Y Bob Dylan, en verdad, sus canciones son horrendas. Y su voz es una cosa, en verdad, espantosa. Pero hay ahí alguna magia que de repente pues, o sea, el demonio te puede dar esas habilidades, ese encanto, y listo, ¿no? O sea, y pasa con una gran cantidad de músicos. Hay otros que sí los hizo buenos músicos, ¿no? Jazzistas, bluesistas, que confiesan que se entregaron al demonio, que se consagraron al demonio para alcanzar eso, ¿no? Eso que querían. Entonces, evidentemente, bueno, pues, sabes que pues necesito 10 horas de práctica diarias para alcanzar eso que no voy a alcanzar. Claro, se lo pudiste haber pedido a Dios, ciertamente, ¿no? No lo hiciste. Por eso digo que el primero es la estupidez, ¿no? Entonces, hay algo de holgazanería, ¿no? Si, bueno, pues, ¿para qué hago todo esto? Mejor se lo pido a ella. Y así podemos ir mencionando algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué la gente se consagra al demonio? También por codicia, por supuesto. Porque no puedes ir con Dios a pedirle 10 Lamborghinis, ¿no? ¿No? O sea, esa no es una petición válida espiritualmente hablando, ¿no? Moralmente, en la moral de Dios, no puede ser, bueno, ¿sabes qué, Señor? Quiero una fortuna de 10,000 millones de euros. Esa no es una, bueno, ¿y para qué los quieres? Bueno, es que tengo, o sea, tendría que haber un porqué. En muchas ocasiones tenemos que validar nuestras peticiones a Dios. O sea, ¿por qué le estamos pidiendo esto? Y en muchas ocasiones eso que nosotros queremos viene de nuestra soberbia, de nuestra codicia, etcétera, ese tipo de cosas, de nuestro orgullo. Luego entonces no son intenciones válidas si se las presentamos a Dios. Pero para la bestia, ¿no? Para el señor de los excrementos, para el señor de las moscas, para el príncipe de las cloacas, ¿no? Y del drenaje, para él está perfecto. O sea, no hay problema, para él no tienes que sostener ninguna validez moral. ¿Quieres 20,000 millones de dólares? Perfecto, a ver aquí, ¿no? ¿Quieres ser el más famoso?
quiere ser el más adorado, quiere ser... Pero también es cierto, ¿no? Entonces, nuestra condición de pecado, o sea, nuestra soberbia y todo, nos lleva, nuestra ambición y todo, nos lleva a hacer esos lazos, ¿no? Perfecto. Pero también es cierto que muchísimas personas consagradas al demonio, pues están bien jodidas, ¿no? O sea, bueno, y el otro día me decía alguien, bueno, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo conozco una señora, ¿no? Que pues es adoradora de la Santa Muerte y pues cuando va a comprar algo a la tienda compra 3 huevos, ¿no? Porque pues no tiene para más. Bueno, también es cierto eso, ¿no? Es decir, bueno, y aquellos que están más jodidos que nosotros, ¿no? Y que son adoradores, o que pues realmente no tienen un nivel más alto que el promedio, ¿no? Que eso lo hubieran podido conseguir igual por la derecha, ¿no? Que por el camino de las tinieblas y del pantano y de la mentira. ¿Por qué, no? Bueno, por eso hablo de la estupidez, ¿no? Creo también que el ser humano en algún momento de su vida, es decir, no estoy hablando de esas cuestiones en donde, por ejemplo, que son válidas, ¿no? Tengo curiosidad. Tengo curiosidad de saber qué hay ahí. A mí me dijo un cuate, un compa, que no son malos, que son buenos, ¿no? Que el santero te hace un trabajo y te sientes chido, y que él ve en ti si tienes por ahí pues malos espíritus, malas energías, ya ven esa palabreja que se usa hoy, las energías, ¿no? Que se usa hoy tan indiscriminadamente. Sí, entiendo que puede haber una curiosidad, decir, bueno, pues voy a ver qué hay ahí, ¿no? A ver qué es lo... Ok, eso... Hay personas que no viven para contarlo, ciertamente. Pero me parece que la curiosidad también en un momento dado puede ser válida. Pero ya, o sea, pero una cosa es la curiosidad, otra cosa es quedarse ahí para siempre, ciertamente. Hay veces que también hay una rebeldía contra Dios. Y pienso que humanamente, también es válida. La rebeldía contra Dios. Que tú ves, oye, es que este mundo no está bien. Oye, Dios, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿por qué el pueblo palestino? Claro, no sabemos toda la historia, ¿no? O por qué permites esto, o que desde nuestra ignorancia, pero de todos modos me parece una rebeldía entendible, que es la rebeldía del joven universitario. Si bueno, es que este mundo no funciona. O sea, ¿cómo puede haber un Dios si hay tanta hambre, si hay esto, si hay el otro? ¿O cómo puede ser un Dios bueno o un Dios poderoso si pasa todo esto, ¿no? Si el crimen, si la corrupción, si los cárteles, si esto, si el... ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esas personas que son cristianas o que estaban rezando, llega alguien y les pone un tiro, o llueve y se lleva todo? Bueno, o sea, en nuestro desconocimiento, a mí me parece que aunque podemos esgrimir argumentos muy válidos respecto, mira, es que esto funciona de esta forma, sí, por supuesto, ¿no? O que todo eso tiene explicación, por supuesto, pero me parece que la rebeldía es válida, ¿no? Y pienso que Dios en un momento de nuestras vidas nos deja rebelarnos. Pienso que el Señor nos deja ser rebeldes, aunque no le agrade, ciertamente. Pero es que es como el padre, ¿no? O sea, digo, como el papá, o sea, él es padre como el papá, que sabe que en un momento tiene que dejar a su hijo irse y aprender por él, por su propia cuenta, y descubrir el mundo y darse de topes y aprender y tal. Y después ahí viene, ¿no? Ahí viene con la cola entre las patas, ¿no? Para que le dé un bote de yogur lleno de albóndigas, ¿no? O sea, yo pienso que el Señor Dios, nos permite esa rebeldía en un momento de nuestras vidas.
Pero uno, o sea, sí, cuando estás joven, ¿no? Cuando eres un ruco de 60 años, ¿no? O sea, ah, como muchos amigos que tengo. No, bueno, es que lo tuyo ya no es rebeldía, lo tuyo ya es franca y abierta estupidez. O sea, si no, si tienes más de 50 y no has descubierto a Dios, no, pues es que eres un imbécil. Discúlpenme. No, bueno, no me disculpen, no hay problema. O sea, pero, claro, y yo me preocuparía, porque quiere decir que el Señor ha visto en tu alma, ha visto en tu corazón, y es probable que lo que esté encontrando es soberbia. Y entonces empieza a esconderse. Si hay una, o sea, ¿qué le puede irritar? ¿Qué le puede enfurecer a Dios? Pues el pecado. Pero pienso, esa es una perspectiva personal. Yo pienso que si hay algo que en verdad le rechoca, es la soberbia. Porque es que no puedes enseñar a alguien en soberbia. ¿Cómo? O sea, plántense, por ejemplo, en un salón de clase. El tipo que no te deja hablar. La señorita que lo sabe todo. La otra que ya vio todo en los videos de TikTok. No, pues es que no se puede. Mejor vete tú para acá y tú da la clase, ¿no? O sea, a ver, enséñanos un video de TikTok. No puedes educar a alguien en soberbia. Ese alguien necesita, o en falta de amor. Pues bueno, yo creo que el Señor puede ver nuestra mente y ve, bueno, solo es un poco estúpido, solo le hace falta educación, hace falta enseñarle, vale, pero lo que hay en ti es soberbia, como cierto amigo que tengo, ¿no? Que ya, o sea, ha leído todos los libros del mundo, pero no ha leído los importantes, ha leído pura basura. Y él cree, ¿no? Él dice, él piensa que para ser católico hay que ser ignorante. No, bueno, es que no es así precisamente. Entonces, bueno, sí, yo me preocuparía, pues, ¿no? Ya a cierta edad, es decir, eso ya no es rebeldía. Eso es soberbia, eso es orgullo y eso es estupidez, ¿no? Esos son, o sea, ya agregamos otros elementos. Ya cuando estás ruco, ¿no? Cuando ya estás más, ya cuando vives con tu cartilla médica en la mano, listo por cualquier cosa, o cuando ya hiciste tu trámite para que te den tu pensión de adultos mayores, o cuando ya estás en constante yendo y viniendo a la clínica por cuestiones, achaques de la propia decadencia, deterioro del cuerpo humano, y no has descubierto a Dios, ya es esa combinación. Ya es la ignorancia, o sea, la estupidez con el orgullo, con la soberbia. Estoy hablando yo de esa soberbia de alguien que tiene 18, 20, 24, ¿no? Ya después de los 30, no, tú ya no, ya eso ya no es soberbia, eso ya es estupidez, ¿no? Bueno, pero entonces yo pienso que además de todos estos factores que estamos tratando de desmenuzar, creo que al ser humano hay dos cosas que le encantan. O sea, que ya no solo es la curiosidad, ya no solo es la ignorancia, ya no solo es la rebeldía, ya no solo es la holgazanería. No, o sea, ay, Señor, si yo tengo que hacer todo eso que tú me estás pidiendo, no, mejor. O sea, si tengo que, imagínense Bob Dylan. O sea, si tengo que aprender a cantar, no, pues mejor hago vínculos, firmo un trato con el príncipe de las tinieblas, ¿no? Y él me va a hacer famoso sin necesidad de cantar bien, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, es que en qué planeta, por mucho que escriba bien, o sea, que tenga buenas letras, y obviamente también inspiración malignas, del maligno, pero en ningún planeta Bob Dylan podría haber llegado a donde llegó. O sea, toca mal y canta peor. O sea, cualquiera que hace un cover de una canción de Bob Dylan, cualquiera es mucho mejor, la versión es mucho mejor, ¿no? O sea, hay muchos que han hecho covers de canciones de Bob Dylan y es infinitamente mejor que sus monstruosidades. O sea, solo en este planeta, Bob Dylan, siendo un planeta satánico, consagrado a Satanás, Bob Dylan podría llegar a donde llegó. Bueno, entonces no, pues si voy a tener que aprender a cantar, no, pues mejor, mejor plan B, ¿no? Y le llamo al demonio. Bueno, creo que hay
hay algunas cuestiones que pueden ser muy misteriosas, ¿no? Creo que al hombre, al ser humano, también le gusta la mugre, ¿no? Tiene mucha maldad, le gusta la basura, le gusta la suciedad. En sus misas, en sus misas negras, por ejemplo, las de los masones, la de todos los consagrados, que hacen sacrificios, que tragan cosas vivas, órganos, o sea, recién sacados, ¿no? Del ser que sacrificaron, que puede ser un cachorrito, o que puede ser un bebé, o puede ser otra persona. Y que por supuesto ya están atestados del demonio. Eh, y se embarran la sangre. Y pueden ser capaces de cualquier cosa. Comer excremento, beber orines, besarle, por ejemplo. Tienen allá los masones, ellos están consagrados a Baphomet, que es un dios muy poderoso, que es por cierto trans. Ustedes ven y tiene pechos como de mujer. Por eso todo este, hoy está, digamos, pues este frenesí hacia lo trans, ¿no? ¿Quién está detrás de todo eso? Baphomet, ¿no? Entonces es con sus cuernotes así horrorosos, tiene sus pechos de buen tamaño y abajo pues una mezcla, ¿no? Le besan el ano, eso. Eh, Creo que el ser humano le gusta batirse en la suciedad. El ser humano le gusta batirse en la mugre. Le gusta mm, ese carácter misterioso pero sucio, ¿no? Asqueroso, que nos exige las entidades demoníacas. Con ello va también algo de lo que dije hace rato, ¿no? Por ejemplo, entre ellos, los altos grados masones, ¿no? Se llaman incomparable maestro, ¿no? Hay de estas cartas de este masón Aníbal Bugnini, que fue el sepulturero de la misa tradicional, y escribiendo este nuevo esperpento, que es el que tenemos en todas las iglesias, por el promovido por el masón Pablo VI. Pablo VI, una escoria por completo, ¿no? El tipo fue un traidor a la iglesia. Muchísimos sacerdotes en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, sacerdotes que eran enviados del otro lado de la cortina de hierro, al bloque comunista, fueron traicionados por Pablo VI, en ese momento todavía no papa, sino obispo, eh, Montini, Gian Battista Montini, un alto, ya ocupando un alto cargo en la curia vaticana, descubierto por Pío XII y enviado a Milán, ¿no? Digo, yo siempre digo, bueno, lo hubiera mandado aquí a Naucalpan, ¿no? O a Cuautitlán Izcalli, porque lo mandó a Milán, que además pues, era una arquidiócesis muy poderosa, es todavía, ¿no? Y ese tipo o sea, toda clase de asquerosidades, ¿no? Eh, Relaciones sexuales con todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Eh, Obviamente, pues tienen ya dejemos que la parte de la homosexualidad, eso es lo de menos, ¿no? Eh, en Juan 23, ¿no? Lo vemos con relaciones con niños. Obviamente, de hecho, este, eh, el que sería Pablo VI es descubierto en prácticas inmorales, ¿no? Todavía no ocupando esos altos cargos y siendo procesado en esos momentos en los que era delito, ¿no? Lo, y entonces entre ellos pues, se llaman incomparable maestro, gran inspector, su Alteza Serenísima. ¿Se acuerdan de cómo se hacía llamar el general Santana, ¿no? Ese que se aventó la guerra contra Estados Unidos y que regresó sin la mitad del país, ¿no?
Entonces les hinchan ese orgullo, esa soberbia, la inflan, dándoles esos cargos. Les dan el otro día, ¿no? Un tipo ahí que es alto grado 33, ¿no? O sea, es un video que estaba viendo en YouTube. Pero el tipo pues tiene un negocio de marcos, ¿no? Creo que en Guanajuato. Pero les dan un anillote así, el tipo sí se hace ancho, ¿no? Y parece su anillo de Super Bowl, ¿no? Pero solo es por esa miseria de ser grado 33, ¿no? Es que es el alto grado de cierta masonería, ¿no? De cierto rito. O sea, hay muchos, pero es la misma basura, ¿no? La misma basura. O sea, si así sean 33 grados o 99 o los que sean, o el grado, o el rito francés, o el italiano, el francmasónico, el mexicano, es la misma cosa satánica, ¿no? A Satanás le encanta disfrazarse, ponerse muchos disfraces. Y entonces se dicen eso, se hinchan el orgullo, se inflaman su soberbia y todo. Eso es cierto. Cosa que no se puede con Jesucristo. Tú tienes que ser el más humilde. Tienes que ser el... ¿Qué es lo que le dice la Virgen María a Juan Diego? ¿No? ¿Dónde está mi hijo Juan Dieguito, el más pequeño, el más humilde? Y que le dice Jesucristo a sus apóstoles cuando están así como que yo quiero estar junto a mí, Señor. Bueno, pues quieres estar, les dice, primero eso no depende de mí. Segundo, pues tienes que ser el más humilde, el más pequeño, servir al otro, negarte a ti mismo, renunciarte a ti. Y eso va en contra de la vanidad y del orgullo humano. Entonces es más fácil por allá, ¿no? Acá no vas a tener eso. Que alguien que te inflame, que te hinche, que te infle de esa manera, eso no va a ser. Entonces estamos en este de por qué, llegando hacia el final de esta sesión, de por qué el ser humano se consagra al demonio. Y hemos ido por ahí poniendo algunos puntos. Y creo que ese que no vemos, es decir, aparte la estupidez, la holgazanería, la ambición, la codicia, todo eso, la soberbia, está esa parte muy oscura del ser humano. Creo que detrás de todo eso, la que no vemos y la que no podemos contabilizar, es esa parte oscura del ser humano, a donde no llega la luz, a donde no llega la verdad. Porque es ese Satanás que siempre, o sea, ellos veneran el silencio, la secrecía, el secretismo, mientras que, mientras que Jesucristo es la verdad, es la palabra, es la luz. Y dice, nada que permanezca oculto, no va, o sea, todo va a salir a la luz, aquello que deba saberse, se va a saber y todo. Y es esa parte del ser humano, esa parte oscura del ser humano, en donde le encanta batirse con la suciedad, le encanta batirse, tragarse la basura, la mentira, la obscuridad, las tinieblas. Le encanta vivir, o sea, no a todos, por supuesto, algunos verán repugnante todo eso. No todos, porque como bien me decía alguien hoy, o sea, y no es uno, son millones consagrados a Satanás. ¿Y por qué lo hacen? No por libres pensadores, por amantes de la ciencia, amantes por su ecologismo que tanto propagaba el Papa Francisco. No, es porque en el fondo el ser humano, además de todo eso que hemos mencionado, es porque le encanta comer mierda, le encanta el excremento, la suciedad, la asquerosidad, lo que hay en el drenaje, batirse en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas. Ese es el punto. O sea, en el fondo, disfruto de esa parte, ¿no? Detrás en lo oculto, ¿no? De comer todo ese excremento, de bañarme en el pecado, en la mentira, en en la oscuridad. Por eso disfrutan tanto de las tinieblas. Ese es el punto, ¿no?
además de todo lo... Como pueden ver, la respuesta no es fácil, es todo menos sencilla, es bastante compleja, ¿no? Bastante compleja, ¿no? Pero que habla de un lado oscuro del ser humano escabros. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión del seminario de psicofilosofía callejera que vive su segunda temporada. Muchas gracias por ver, por comentar, muchas gracias por sus comentarios. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Adiós.